Hoy vamos a hablar siguiendo el tema de fuentes de los tratados, como fuente del derecho internacional, una de las fuentes más importantes junto con la costumbre, un medio de creación, en definitiva, y de codificación de normas de procedimiento y de actuación en esta materia. Como es sabido, estas dos fuentes tienen mucha más importancia todavía en el derecho internacional, porque no existe aún un órgano supranacional de carácter legislativo que tenga facultades o competencias para codificar de una forma lo que sería el marco legal internacional. En este sentido, y como estamos viendo en la diapositiva, esta codificación se alcanzó en cierta forma por medio de una convención, la Convención de Viena de Derechos de los Tratados entre Estados, de 1969, que se alcanzó luego de 15 años de trabajos y de estudios impulsados por las Naciones Unidas, y de hecho se arriba en una conferencia internacional celebrada en Viena, impulsada por las Naciones Unidas, donde se codifican y establecen pautas ciertas de creación de normas del derecho internacional. En este caso, es únicamente el derecho de los tratados entre Estados. Por eso mismo, también en Viena existe otra convención, pero ya de 1986, donde se resuelve lo relativo al derecho de los tratados entre Estados y organizaciones internacionales y entre organizaciones internacionales entre sí. Argentina ratificó la Convención de Viena, esta es la primera que les hablaba de derecho de los tratados entre Estados, y a la que nos vamos a referir hoy, por ley 19.865, y entró en vigor esta convención tras alcanzarse el número de ratificaciones fijado en el propio tratado, esto es, la cantidad de estados que culminaban el proceso de ratificación internacional, que lo vamos a ver más adelante cómo funciona, en enero de 1980. O sea, esta convención, si bien es de 1969, recién empezó a regir para aquellos estados que ya la habían ratificado en enero de 1980. En el artículo 2.1 de la propia convención existe una suerte de definición de lo que es un tratado, particularmente lo que es tratado para la convención, ya vamos a ver por qué, cuál es la diferencia, pero que sirve como una definición de lo que es tratado en términos generales también, salvando esas cuestiones. Así, el artículo 2 lo que dice es que se trata de todo acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional, ya sea que conste en un documento único o en dos o más instrumentos conexos, y cualesquiera sea su denominación, ya sea que se la llame acuerdo, protocolo, convenio, tratado, etc. Esta definición ustedes verán que en la diapositiva se resaltan palabras: internacional, o sea, un acuerdo internacional, en este caso esto es idéntico para todos los tratados, celebrado por escrito y entre estados. Lo que quiere decir, esto no excluye que existan otros tratados que no sean celebrados por escrito y que sigan siendo tratados, que sean celebrados, como les decía al principio, por otros sujetos del derecho internacional, o sea, no solo por estados, pero esta definición alcanza específicamente a estos casos. No excluye la existencia de otros tratados no escritos y celebrados con otros sujetos del derecho internacional. Por ejemplo, los que les mencionaba al principio de organizaciones internacionales. Hay una clasificación general que se puede hacer sobre los tratados por fuera de esta convención. Yo les voy a decir más que nada las más relevantes. Una es de acuerdo al número de partes contratantes, o sea, será bilateral un tratado si tiene dos partes, o sea, hay dos estados que están negociando un tratado. Será multilateral cuando son más de dos partes. Otra clasificación habitual es por los fines o alcance que tiene el tratado de que se trate. Será en ese caso un tratado general, cuando tiene vocación de universalidad, por ejemplo, un tratado que da origen a una organización internacional con amplios fines, o restringido cuando se trata de fines específicos en un ámbito de cooperación, ya sea cultural, militar, política, etc. Otra clasificación es de acuerdo a cómo funciona ese tratado con respecto a la
o qué tipo de apertura tiene a la participación de otras partes. En ese caso, un tratado puede ser abierto, cerrado y semicerrado. Abierto significa que está abierto a la adhesión posterior de cualquier Estado. Cerrado cuando, por ejemplo, se trata de un tratado de límites y no tiene sentido, o es un tratado regional. Únicamente van a poder participar los Estados. Ya participaron en un primer momento, en el caso de un tratado bilateral, no va a estar abierto a la participación de otros Estados. Y los semicerrados son, por ejemplo, tratados multilaterales, pero que tienen un alcance regional, entonces están abiertos en cierta forma a la participación de algunos estados, pero que tengan alguna, digamos, ya esté establecido cuáles pueden ser esos estados. En el caso de una organización sudamericana, por ejemplo, puede estar abierto a un número de estados siempre que sean de Sudamérica. Otras clasificaciones en cuanto a la materia puede ser política, económica, cultural, en materia consular o diplomática. Otra de las clasificaciones a la que ya nos referimos al principio es la naturaleza de los sujetos, entre estados y organizaciones internacionales, entre organizaciones internacionales entre sí. Otra de las clasificaciones importantes apunta al plazo de duración que tiene previsto el tratado, que en ese caso puede ser determinado, o sea, tener una fecha puntual de finalización, indeterminado, salvo denuncia, o sea que haya una denuncia de que no se está cumpliendo ese tratado, eso lo vamos a ver en la próxima clase, y prorrogables, que suelen ser los más comunes, se fija una fecha y ese tratado se puede prorrogar, o sea, no necesariamente termina en esa fecha, sino que puede ser prorrogable para más adelante. La última forma de clasificación general es la que atiende a la forma de conclusión de los tratados. En ese caso tenemos lo que se llaman tratados solemnes y acuerdos en forma simplificada. En esta nos vamos a detener un poco más porque en definitiva lo que quiero resaltar es que ambos son tratados, más allá del nombre, acuerdos ejecutivos de forma simplificada, son tratados para nuestro derecho, y en general en todo el derecho internacional, generan obligaciones de carácter internacional para los estados. La diferencia principal que tienen con los llamados tratados solemnes es que en estos hay un acto federal complejo, intervienen en su ratificación el Poder Ejecutivo, que es el que negocia, firma y concluye los acuerdos, y también hay una participación por la división de poderes, el principio de división de poderes del Poder Legislativo, que es el que los aprueba con o sin reservas, o los desecha directamente. En este caso no se puede, el Poder Legislativo no puede modificar lo que ya se negoció y el texto que ya se acordó, sino lo único que puede hacer es aprobarlo o rechazarlo. Si lo rechaza, no queda otra por el Estado, o por el Poder Ejecutivo en su caso, de renegociar ese tratado. Y por último, en estos tratados solemnes hay un acto final de ratificación, que es un acto discrecional del Poder Ejecutivo. O sea, el Poder Ejecutivo, después de la participación del Poder Legislativo, es el que tiene la última palabra para la entrada en vigor de ese tratado y para obligar al Estado como parte en ese tratado. Por el contrario, los acuerdos ejecutivos, o llamados también de forma simplificada, son aquellos celebrados por el Poder Ejecutivo sin intervención alguna del Congreso. O sea, es una forma más rápida, por eso se llama acuerdos ejecutivos, en materias de competencia exclusiva del Poder Ejecutivo. Básicamente esto estaba pensado para que fuera en materia de relaciones exteriores y en la administración general del país. Ese tipo de acuerdos no pasan por el Congreso, tampoco pasan por el Congreso aquellos que tengan relación con un tratado marco anterior. Entonces hay cuestiones ya delegadas en ese tratado marco que no necesitan que en los sucesivos instrumentos internacionales, los sucesivos acuerdos internacionales, intervenga nuevamente el Congreso. Es importante señalar que actualmente estos acuerdos ejecutivos, en cierta forma, y más allá de lo que dice la Constitución Nacional, son la gran mayoría de los tratados internacionales que se celebran no solo para la Argentina, sino en el resto del mundo, y son acuerdos simplificados, son tratados, ¿no? La única diferencia que tienen es que, y fundamental, es que no hay una intervención del Congreso en su
no solo en su negociación, sino en el acto de ratificación, digamos, empiezan a regir sin que haya intervención alguna del Congreso. Por último, también tenemos como un tipo más limitado de acuerdos internacionales a las llamadas notas reversales. En este caso son acuerdos diplomáticos previos, mucho más rápidos, también los están encausados dentro de lo que es el Poder Ejecutivo, generalmente dentro de lo que es el Ministerio de Relaciones Exteriores. Son acuerdos diplomáticos, como les decía, que no gozan de supremacía constitucional sobre la ley, no tienen jerarquía constitucional. Obviamente no interviene acá el Congreso, pero a diferencia de los acuerdos ejecutivos, no generan obligaciones internacionales.